Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el corazón palpitante de Nueva York, bajo las deslumbrantes luces de los rascacielos, vivía Alexander Harrington, un multimillonario reconocido por su inteligencia, su riqueza y su carácter inflexible. Nada podía conmoverlo, pensaba, ni los negocios más arriesgados ni los escándalos más sonados. Sin embargo, una decisión personal pronto destrozaría su mundo perfectamente ordenado. Una mañana de invierno, mientras la ciudad estaba envuelta en un velo de nieve brillante, Alexander recibió una visita inesperada, una niña de unos 8 años, de ojos brillantes y una inteligencia aguda, sentada en un banco del parque que él cruzaba a diario. Su historia era sencilla y desgarradora. Había perdido a sus padres en un trágico accidente y nadie podía ni quería cuidar de ella. Contra todo pronóstico, y a pesar de los rumores de sus seres queridos que lo llamaban loco por siquiera considerar adoptar a la hija de una desconocida, Alexander decidió llevársela a casa. Los rumores se extendieron rápidamente. Harrington se ha vuelto loco. ¿Adoptando a una huérfana? Los titulares de los periódicos ya se burlaban de él, pero no pudo ignorar la curiosidad y la chispa de inteligencia que vio en los ojos de la pequeña. Lo que nadie sabía aún era que esta niña parecía poseer un don excepcional. Enseguida, sorprendió a Alexander resolviendo problemas complejos, comprendiendo conceptos científicos que incluso algunos de sus profesores más prestigiosos tenían dificultades para explicar, y proponiendo soluciones ingeniosas a los desafíos más improbables. Cada día, redefinía lo que Alexander creía saber sobre la inteligencia y el genio. Y poco a poco, el multimillonario que estaba loco a los ojos del mundo descubrió que, a veces, el verdadero genio no se mide por la riqueza o el poder, sino por la capacidad de ver lo que nadie más ve. El gélido viento de enero soplaba por las calles de Nueva York, haciendo bailar las hojas caídas y los folletos publicitarios. Alexander Harrington, como cada mañana, salió de su ático para dar un paseo rápido antes de sumergirse en su negocio. Hombre de rutinas, valoraba la disciplina y la previsibilidad. Pero esa mañana, nada salió según lo planeado. En un banco del Parque Central, una niña estaba sentada sola, abrigada con un abrigo que le quedaba grande. Sus ojos oscuros brillaban con una luz intensa, casi extraña para una niña de su edad. Alexander se detuvo, intrigado. Estaba acostumbrado a ver personas sin hogar y niños perdidos, pero algo en esta niña lo cautivó. «Hola», preguntó suavemente, temiendo asustarla. «Hola», respondió con calma, con una voz sorprendentemente serena para una niña. Inmediatamente notó la forma en que articulaba cada palabra con precisión, como si estuviera sopesando cada sílaba. «¿Estás solo?», preguntó. «Sí, señor». «Y no tengo a dónde ir», respondió ella sin levantar la vista. Se hizo un breve silencio. Alexander sintió una extraña opresión en el pecho, una especie de impulso protector que nunca antes había sentido. Sin pensarlo, ofreció. «Ven conmigo. Puedes quedarte en mi casa mientras encontramos una solución». Ella lo miró sorprendida. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Gracias, señor Harrington». Él frunció el ceño. ¿Cómo sabía su nombre? Este primer encuentro fue discreto, pero marcó el inicio de una relación que desafiaría todas las expectativas. Lo que nadie sabía aún era que esta niña no estaba ampliamente perdida ni era vulnerable, poseía una mente capaz de superar al genio más brillante. Y Alexander, por su parte, acababa de abrirle la puerta a un mundo que ni siquiera había imaginado. La primera noche en la residencia Harrington transcurrió en silencio. Alexander, aunque acostumbrado a dirigir imperios, se sentía desconcertado por la mera presencia de una niña en su vida. Observaba a la pequeña desde un rincón de la sala, fijándose en cada gesto, cada mirada. A la mañana siguiente, decidió poner a prueba discretamente su inteligencia. En la mesa del desayuno, dejó un rompecabezas complejo que sus compañeros a veces usaban para motivar a sus equipos. La niña se sentó, examinó cuidadosamente las piezas y, en menos de 15 minutos, había terminado el rompecabezas. «Eres rápido», comentó Alexander, ligeramente sorprendido.
No se trata solo de velocidad, señor Harrington, respondió con calma. Entiendo los patrones, explicó, señalando ciertas combinaciones de piezas. Alexander permaneció paralizado. Su voz no solo era precisa, sino casi científica, como si hubiera aprendido conceptos avanzados que incluso él tuvo que estudiar para comprender. Luego, más tarde ese mismo día, observó algo aún más sorprendente. En su oficina, Alexander trabajaba en una serie de complejos cálculos financieros, un nuevo proyecto de fusión corporativa. La niña se acercó y, con un simple vistazo a las cifras, le señaló un error que Alexander ni siquiera había notado. ¿Cómo viste eso?, preguntó aturdido. Tiene sentido, señor. Las cifras tienen que cuadrar, de lo contrario, el proyecto fracasará, explicó con desconcertante seriedad. Alexander sintió una mezcla de orgullo y miedo. Este niño parecía poseer un genio innato, capaz de comprender y analizar conceptos que a muchos adultos les llevaría años dominar. Mientras la contemplaba, se dio cuenta de que su impulsiva decisión de adoptarla podría cambiar su vida y su mundo. Pero en ese preciso instante, aún no sabía hasta qué punto ella transformaría cada aspecto de su existencia. Pasaron los días y Alexander empezó a acostumbrarse a la presencia de la niña en su casa. Pero lo que no previó fue que su excepcional inteligencia no se limitaría a los rompecabezas ni a los números. Una mañana, mientras preparaba una presentación crucial para una reunión de inversores internacionales, se encontró atascado en un problema complejo, como reorganizar una filial en dificultades sin perder millones. La niña, que lo observaba en silencio desde la esquina del escritorio, posó suavemente la mano sobre una pila de documentos. ¿Por qué no reestructurar utilizando un modelo por fases en lugar de centralizar todo?, sugirió. Alexander la miró con incredulidad. La propuesta parecía demasiado simple para ser efectiva. Aún así, decidió intentarlo. Al implementar su idea, descubrió que el plan no solo funcionaba, sino que era más rentable de lo que había imaginado. «Acabas de ahorrar millones», murmuró impresionado. «No los guardé, señor. Simplemente los vi para un mejor uso», respondió con calma. En los días siguientes, la niña siguió asombrando a Alexander. Anticipó las tendencias económicas, corrigió errores que incluso sus mejores analistas habían pasado por alto y propuso soluciones creativas a problemas complejos. Cada éxito reforzaba su admiración, pero también su temor. ¿Cómo podía una niña poseer una mente tan aguda? Empezaron a circular rumores en el mundo empresarial. Alexander Harrington había adoptado a un prodigio. Algunos se burlaban de él, llamándolo loco, mientras que otros sentían curiosidad por descubrir lo que esta pequeña podía lograr. Pero en el silencio de su oficina, Alexander comenzaba a comprender una verdad sorprendente: acababa de abrirle las puertas a una inteligencia capaz de rivalizar con la suya, y quizás incluso superarla. Unas semanas después de su llegada, la presencia de la chica en la vida de Alexander empezó a notarse fuera de su oficina. En una reunión social celebrada en su ático, inversores y socios de toda la vida acudieron a felicitarlo por sus recientes decisiones financieras, completamente ajenos al factor decisivo. La niña, sentada tranquilamente en un rincón, observaba a la multitud con curiosidad. Alexander, inicialmente avergonzado ante la idea de que ella pudiera intervenir en un mundo que él creía reservado para los adultos, la observaba atentamente. «Alexander, ¿por qué la gente se comporta así?», preguntó de repente, señalando a unos invitados que fingían ser amables. Él sonrió suavemente. «Así es el mundo de los negocios. Muchas sonrisas esconden segundas intenciones», respondió. Frunció el ceño, como si esa explicación no fuera suficiente. Unos minutos después, un inversor le hizo a Alexander una pregunta capciosa sobre una adquisición reciente. La niña, sin que nadie se lo pidiera, murmuró un comentario estratégico en voz baja. Alexander, siguiendo su consejo, respondió con precisión, desarmando por completo a su interlocutor e impresionando a todos los presentes. «Me acabas de salvar de la humillación», dijo en voz baja, con una mezcla de asombro y admiración. «No te salvé. Te mostré lo que no podías ver», respondió ella ampliamente, con esa calma desconcertante que lo fascinaba. Después de esa noche,
Alexander empezó a comprender que quienes lo rodeaban no solo veían a un niño, sino a un genio capaz de influir incluso en las situaciones más delicadas de su vida social y profesional. Los rumores a su alrededor se hicieron más insistentes: Harrington ha perdido la cabeza, o ha encontrado un prodigio. Y por primera vez, entendió que esta chica no solo iba a cambiar su forma de trabajar, iba a transformar toda su vida. Con el tiempo, la niña se integró cada vez más en la vida cotidiana de Alexander. Pero lo que él no previó fue su influencia en los problemas personales que lo habían atormentado durante años. Una noche, al llegar tarde a casa de la oficina, Alexander encontró a la niña absorta en sus papeles. Había estudiado con atención los documentos financieros de su fundación benéfica, una organización que él dirigía desde hacía mucho tiempo, pero cuyos resultados nunca habían sido del todo satisfactorios. Señor Harrington, dijo con calma, está dispersando demasiado sus recursos. Si concentra sus donaciones en 3 proyectos clave, el impacto será mucho mayor y más medible, explicó. Alexander quedó impactado. Había gastado millones intentando ayudar, pero sin lograr ningún cambio concreto. Su consejo fue preciso, lógico, casi quirúrgico. Siguiendo su plan, reorganizó la fundación y, en tan solo unas semanas, los resultados fueron espectaculares. Has cambiado mis cimientos, y quizás la vida de cientos de personas, murmuró impresionado. Solo mostré lo que era posible, respondió con su sencillez cautivadora. Pero su ingenio no terminó ahí. Unos días después, Alexander se enfrentó a un problema familiar que había evitado durante años: reconectarse con su hermano, con quien había roto relaciones tras un desacuerdo sobre asuntos de negocios. La niña, observando las cartas y mensajes intercambiados, propuso una estrategia para reparar su relación y preparar un reencuentro sin tensiones. A veces hay que entender las motivaciones del otro antes de hablar, explicó. Gracias a su guía, Alexander logró reconstruir una valiosa relación que creía perdida para siempre. Entonces se dio cuenta de que esta niña no era solo una genio de los negocios, veía la vida y las relaciones humanas con una claridad excepcional. Y en el silencio de su despacho se preguntaba: ¿cómo puede un solo niño entender todo esto cuando yo, un adulto, lucho por hacerlo? Una mañana, Alexander recibió una llamada alarmante: una de sus empresas insignias se enfrentaba a una crisis inesperada. Un importante proyecto en el extranjero corría el riesgo de un costoso fracaso debido a un socio impredecible y a la mala interpretación de los documentos legales. Los ejecutivos entraban en pánico y los inversores empezaban a perder la confianza. Alexander sintió que la tensión aumentaba. Pero a su lado, la niña permanecía tranquila, observando las pantallas y los informes con extraordinaria concentración. Señor Harrington, dijo después de unos minutos, si reestructura el acuerdo proponiendo una cláusula que nadie había considerado, recuperará el control de la situación, explicó. Alexander arqueó una ceja. Era un experto en el ámbito legal y financiero. Lo que ella proponía era audaz, casi arriesgado, pero su lógica era irrefutable. Con una mezcla de aprensión y confianza, siguió sus instrucciones. Unas horas después, la situación había cambiado por completo. El acuerdo se renegoció, el socio cumplió con los nuevos términos y la empresa salió no solo indemne, sino más fuerte que antes. Los ejecutivos quedaron atónitos, y Alexander sintió una mezcla de orgullo y asombro. ¿Cómo supiste todo eso?, preguntó sin poder ocultar su admiración. Veo los patrones, señor. Cuando todo parece caótico, basta con comprender las motivaciones y fortalezas de cada parte, respondió ella con esa calma desconcertante que siempre lo fascinaba. Esta experiencia marcó un punto de inflexión. Alexander se dio cuenta de que su hija no era solo un prodigio en teoría o en casa, sino una auténtica estratega capaz de gestionar crisis complejas en el mundo real. Y en su mente, una certeza se apoderó de él: adoptar a esta niña había sido la decisión más audaz y brillante de su vida. Habían pasado algunos meses desde la adopción de la niña. Alexander había aprendido a confiar en ella en todo tipo de situaciones, pero lo que no previó fue la creciente atención mediática. Todo comenzó en una gala benéfica, transmitida en directo por televisión. Surgió una situación delicada: un donante influyente amenazó con retirar su apoyo, descontento con la asignación de fondos.
Alexander percibió que la vergüenza aumentaba, pero la niña, como siempre, mantuvo la calma. Señor Harrington, dijo, solo tiene que mostrarle el beneficio concreto que obtendrá con sus proyectos, sin entrar en complicados detalles financieros. Alexander siguió su consejo. Con una explicación concisa y estratégica, no solo logró apaciguar al donante, sino también conseguir un compromiso adicional. Las cámaras lo captaron todo, y pronto se difundió la noticia. El multimillonario había encontrado a un prodigio capaz de gestionar las situaciones más delicadas con una inteligencia excepcional. Las redes sociales explotaron. Los titulares de los periódicos proclamaban el pequeño prodigio que salvó a Harrington, o Alexander Harrington y su brillante hija. Algunos se burlaron, otros lo admiraron, pero todos estaban intrigados. Verá, señor Harrington, dijo con una sonrisa tranquila, la gente no ve la lógica detrás de las emociones, pero yo puedo guiarlos para que actúen apropiadamente. Alexander sonrió con admiración. Empezaba a comprender que su papel ya no era solo el de padre o jefe, era el testigo privilegiado de un genio capaz de transformar el mundo que la rodeaba. Y mientras la luz los iluminaba, supo que su historia apenas comenzaba. La niña ya no era solo un secreto bien guardado, estaba a punto de convertirse en una fuerza ineludible, capaz de influir mucho más allá de su círculo privado. Unos meses después del incidente de la gala, surgió un problema mucho más complejo. Una filial de Alexander en el extranjero se enfrentaba a una crisis diplomática inesperada, una disputa con socios internacionales amenazaba con convertirse en un grave conflicto legal y económico. Embajadores y abogados estaban en alerta máxima, y la situación parecía estar descontrolándose. Alexander, consciente de la gravedad de la situación, llamó a la joven a su oficina. Ella examinó rápidamente todos los documentos, contratos y mensajes diplomáticos, escudriñando la información con una precisión aterradora. Señor Harrington, dijo con calma, el problema no es legal, sino estratégico. Si crea un protocolo de mediación que tenga en cuenta los intereses de cada parte y anticipe sus reacciones, puede transformar este conflicto en una oportunidad, explicó. Alexander, aunque sorprendido por la claridad y profundidad de su análisis, decidió seguir sus instrucciones. Juntos elaboraron un plan detallado, anticipando cualquier objeción y posible acuerdo. En la reunión diplomática, Alexander presentó el plan que había desarrollado con la joven. Cada cláusula, cada matiz, parecía anticipar las expectativas de los socios internacionales incluso antes de que las formularan. En tan solo unas horas, la crisis se resolvió, y lo que parecía un desastre potencial se transformó en un acuerdo innovador y rentable. Nunca he visto a nadie analizar una situación tan rápidamente, murmuró un diplomático impresionado. Tiene un don excepcional, respondió Alejandro con orgullo, pero también con un dejo de asombro. Este éxito se extendió rápidamente a los círculos empresariales internacionales. La reputación de la joven superó a la de su padre, algunos comenzaron a hablar de ella como un genio capaz de resolver problemas que equipos enteros tenían dificultades para gestionar. Alexander se dio cuenta, por primera vez, de que su decisión de adoptar a este niño no solo había cambiado su vida personal o profesional, simplemente había creado un impacto que resonaría mucho más allá de Nueva York, en todo el mundo. A pesar de todos sus éxitos profesionales y mediáticos, Alexander empezaba a sentir un vacío emocional. Los negocios, los contratos y las crisis resueltas nunca llenaron por completo la soledad que lo aquejaba desde su juventud. La niña, a pesar de su corta edad, parecía comprender lo que ningún adulto podía percibir. Una tarde, mientras Alexander trabajaba hasta tarde en su oficina, ella entró con un cuaderno en la mano. Señor Harrington, dijo en voz baja, he notado que a menudo está solo, incluso rodeado de gente. Quizás necesite compartir sus pensamientos en lugar de guardárselo todo para sí. La miró sorprendido. ¿Una niña que hablaba de sentimientos y emociones con tanta claridad? Lo desarmaba. ¿Y qué propones?, preguntó con una sonrisa amarga en los labios. Escribe. Habla de tus ideas, tus miedos, tus planes. Puedo ayudarte a organizar tus pensamientos, explicó con calma. Al principio, Alexander dudó. Pero siguiendo su consejo, descubrió una manera de liberarse del estrés y la ansiedad. Todas las noches,
Pasaban tiempo juntos hablando, analizando situaciones pasadas e imaginando soluciones futuras. Este proceso reveló otra faceta del genio de la niña. No se conformaba con resolver problemas lógicos o estratégicos, sabía comprender y guiar las emociones humanas. Alexander se encontró compartiendo secretos y recuerdos que nunca le había confiado a nadie. No eres solo brillante, murmuró una noche, eres increíble, en todos los sentidos posibles. Solo soy un reflejo de lo que estás dispuesto a ver, respondió ella con la calma y madurez que le fascinaba. Para Alexander, esta revelación fue abrumadora. Había encontrado no solo un niño brillante, sino también un compañero capaz de ayudarlo a comprender el mundo, a la gente, y a sí mismo. Los meses se habían convertido en años, y la pequeña había crecido bajo la mirada admirativa de Alexander. Lo que comenzó como una adopción arriesgada se había convertido en la decisión más brillante de su vida. Su hija ya no era solo una niña prodigio, se había convertido en una gran influencia en su vida profesional, social y emocional. Una mañana, Alexander recibió una carta de un inversor internacional que había oído hablar de la chica. El mensaje era claro, quería colaborar directamente con ella, convencido de que su ingenio podía resolver problemas que incluso los equipos más experimentados tenían dificultades para afrontar. Alexander sonrió, orgulloso, pero no sorprendido. Sabía desde hacía mucho tiempo que esta niña dejaría huella en el mundo. Pero no fue solo su carrera la que cambió. Su vínculo paterno-filial se había vuelto profundo e inquebrantable. Cada decisión que tomaban juntos, cada proyecto, cada problema resuelto, fortalecía su conexión y admiración mutua. Alexander había aprendido a escuchar no solo a un genio, sino a un corazón excepcional. Una noche, mientras contemplaban juntos el horizonte de Nueva York desde el ático, Alexander susurró: «Sabes, todos pensaban que estaba loca por adoptarte. Pero hoy entiendo que fui la afortunada». La niña sonrió, poniendo su mano sobre la de él. «Y yo, señor Harrington, estoy feliz de haber encontrado un padre que ve más allá de las apariencias». Alexander se dio cuenta entonces de que su historia era mucho más que un simple éxito profesional o un prodigio descubierto, era una transformación vital completa. Una lección que nadie más podría haberle enseñado, excepto ella. Y mientras la ciudad brillaba a su alrededor, él sabía que este improbable dúo, un multimillonario y su hija pródiga, dejaría una marca duradera en el mundo.